clase. Y me pueden habilitar, acá ya se compartir pantalla, perdón, es que no lo veía. Vamos a comenzar. Vacunación, que es nuestro otro tema, es un tema largo, pero es un tema que debe de ser básico. No solo en el caso de la vacunación en los niños, sino también en el caso de la vacunación en todos los grupos de edad. El esquema nacional de vacunación, que es lo que vamos a ver, aquí siempre les pongo esta frase porque obviamente, como buena infectóloga pediatra, soy fan de las vacunas y quiero decirles que a excepción del agua limpia, que es el saneamiento ambiental, no hay ningún factor, ni siquiera antibióticos, antivirales, anticuerpos monoclonales, nada que haya reducido o que haya ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad a nivel mundial. Antes, pues lo decía como anécdota, particularmente en la viruela, cuando fue erradicada, pero ahora yo les puedo poner el claro ejemplo de lo que es el COVID. El COVID fue una enfermedad que solo se limitó cuando hubo vacuna. Recuerden que estuvimos varios meses en nuestra aparente distancia, trabajando de lejos, evitando el contacto, pero aún así la tasa de mortalidad era elevada. Y cuando llega la vacuna, que en realidad déjenme decirles que una vacuna más o menos se tarda unos 10 años en que se haga todo el proceso desde la elaboración hasta el paso por las fases de estudio y se pueda ir al mercado, más o menos pasan 10 años. Recuerden que en el COVID pues fue menos de un año aproximadamente para poder realizar esta vacuna que era una enfermedad pandémica. Y entonces, bueno, pues una vacuna va a ser aquella que va a contener antígenos que van a ser iguales o similares a los de los agentes que queremos cubrir de las infecciones y va a estar desprovisto de las características que le van a provocar enfermedad. Lo que sí va a favorecer es que los mecanismos inmunológicos contra estas bacterias o virus se formen y por lo tanto se eviten enfermedades que provoquen mortalidad y también morbilidad importante. Déjenme decirles que en algunas de estas enfermedades sí se trata de erradicar. Por ejemplo, en algunos años, hace algunos años se trataba de erradicar el sarampión o algunas otras enfermedades en las cuales ya no tenemos desde hace mucho, por ejemplo, en América, como es la difteria o la poliomielitis. Sin embargo, en otros sitios, bueno, pues no se trata de erradicar esta enfermedad porque es muy complicada, pero sí sobre todo la hospitalización y la mortalidad secundaria a lo que provoca. Entonces, bueno, las bacterias se dividen en virales y bacterianas. Para parásitos y hongos no se tienen hasta el momento. Y pues otra cosa muy importante que deben de saber es que las vacunas están elaboradas de acuerdo a las necesidades que tenemos. Es decir, para disminuir el impacto en una enfermedad importante como el COVID o, por ejemplo, recientemente que se introdujo virus de papiloma humano para evitar el carcinoma uterino y después de esto, pues eliminarlo porque puede tener la mayoría un origen infeccioso. Entonces, estas vacunas se pueden dividir en atenuadas e inactivadas. Las atenuadas pueden provocar enfermedad porque no se encuentran desintegradas, por decirlo así, o no se encuentran en partes, pero la gran ventaja es que van a provocar una buena inmunidad. Entonces, en México se lleva un programa de vacunación universal para toda la población que es gratuito y que existen varias cartillas de acuerdo a los grupos de edad. Podemos ver aquí que está la cartilla de niños y niñas de 0 a 9 años, que es la más amplia y esto es porque es cuando se está iniciando un estímulo antigénico en los primeros años. La cartilla del adolescente, la de mujer y hombre de 20 a 59 años y la del adulto mayor. Todos tenemos vacunas especiales e incluso hay otras que no entran aquí dentro de la cartilla, pero que se pueden anotar ahí de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces, bueno, pues esta es la cartilla previa. Ahorita no tengo ninguna cartilla nueva porque sí ha cambiado, sobre todo algunas como en vez de la pentavalente, ya existe el hexavalente, pero bueno, vamos a hablar de todas ellas de forma íntegra. En este caso, los adolescentes también hay algunas vacunas que no se han aplicado. Por ejemplo, tétanos, difteria. Esta vacuna, como vamos a ver, no genera inmunidad de por vida y por lo tanto tenemos que estarnos vacunando cada 10 años.
Algunas personas que no hayan nacido después del 2000 requieren una vacunación contra hepatitis B para evitar esta enfermedad que en los adultos se transmite principalmente por vía sexual. Y también hay algunas más como influenza estacional que son en personas de riesgo. Aquí podemos ver sarampión, rubéola, y esto generalmente se da en algunas campañas o cuando no se tiene el esquema completo, o contra virus del papiloma humano, que es de las más recientes. Pueden ver otras vacunas y evidentemente también está aquí la de COVID. Eh, en este caso, bueno, aquí ya no es a los 0, 21 días y 3 meses, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero ahorita ya nada más es una dosis de refuerzo. En los hombres de 20 a 59 años ocurre lo mismo, dosis de sarampión, tétanos e influenza estacional en algunos casos, y en la mujer en edad reproductiva, que acá está, solamente aparece el rubro de tétanos, difteria y pertusis, que es solamente para la embarazada. Eso es en lo que difiere en general. En el adulto mayor se pone la neumocócica, tétanos, difteria, que sigue siendo la misma, e influenza estacional, y vamos a ver por qué esta se aplica cada año. Las vacunas se dividen, como dijimos, en dos, sobre todo las vivas o atenuadas, y estas son bastante efectivas. Son las mejores vacunas en realidad porque van a imitar una respuesta similar a la infección, lo cual me va a dar una inmunidad muy alta desde la primera dosis y va a ser muy duradera. Puede durar muchos años a diferencia de las vacunas que no son vivas. Y el gran problema es que puede haber reacciones severas. ¿Esto en quién? En pacientes que tienen inmunocompromiso. Pacientes que usan esteroides a altas dosis, pacientes con cáncer, personas que tienen inmunodeficiencias, VIH, bueno, pues pueden hacer estas reacciones severas, pero una persona sana en realidad no. Y otro problema es que como se va a hacer la producción o se va a estimular la producción de anticuerpos, cuando hay transfusiones de sangre no se pueden aplicar de inmediato. Puede haber un intervalo entre 3 y 6 meses para que se apliquen las vacunas dependiendo del contenido o del tipo de sangre que se esté aplicando. En el caso de las vacunas inactivas, bueno, pues estas no tienen la capacidad de replicarse, por lo cual nunca van a provocar enfermedad. Es imposible que provoquen enfermedad porque solamente tienen un componente, dos componentes, pero no la maquinaria completa para provocar enfermedad. Casi no hay interferencia con anticuerpos circulantes, por lo cual son más fáciles o más rápidas de aplicarse cuando hay algunas transfusiones o administración de inmunoglobulina, pero el gran problema es que se tiene que aplicar muchas dosis y sus anticuerpos van a disminuir con el tiempo. Y aquí pueden ver el ejemplo que ya les puse de tétanos y difteria, que aparecen todas las cartillas, y esto es porque los títulos de anticuerpos van bajando y hay que hacer una revacunación. Dentro de la vía de administración, pues pueden existir vacunas orales, como es la vacuna contra el rotavirus y la vacuna de Sabin, y las vacunas parenterales. Aquí hay tres tipos de administración. La intradérmica, esta, la única que se aplica es la BCG. Esta se aplica en la piel, tienen un motivo específico para aplicación. ¿Por qué? Porque esta va a formar una respuesta inmunológica y va a formar la escara que todos conocemos. En el caso de las subcutáneas, se administran o se aplican en la grasa para favorecer que haya una respuesta inmunológica adecuada. Y estas son las vacunas vivas como sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y las intramusculares, pues va a ser el resto de vacunas que van a tener mayor absorción, más rápido, y bueno, van a tener una generación de anticuerpos un poco más rápida. Los sitios de aplicación pueden ver aquí, por regla general, cuando son parenterales, todos los menores de 18 meses se tienen que aplicar en el muslo, y ya después de los 18 meses se aplican en la región deltoides. Puede ser en brazo izquierdo, en brazo derecho. ¿Por qué hay aquí una señalización específica de muslo izquierdo, brazo derecho, muslo derecho? Porque recuerden que en los primeros meses se aplican varias vacunas, y si alguna provoca alguna reacción en específico, reacción adversa como eritema o pueden salir pápulas, etcétera, pues vamos a saber que de acuerdo a que, por ejemplo, si la de vacuna contra hepatitis B se aplica en el muslo izquierdo, pues esa fue la que provocó una reacción adversa. Es por eso el motivo. Las vacunas que están incluidas en el esquema nacional, bueno, pues vamos a empezar con la cartilla, la vacuna BCG, que está basada en cepas atenuadas del bacilo Calmette-Guerin. Esta es una vacuna viva atenuada. Por lo tanto, bueno, su eficacia, esta vacuna es la menos eficaz de todas, y hasta ahorita no se ha encontrado ninguna mejor vacuna para tuberculosis, aunque se han estudiado muchas.
La eficacia para la tuberculosis miliar es 80%, para la meningia 52% y la tuberculosis pulmonar 20%. En México se puede aplicar desde los 0 hasta los 14 años. Ustedes han visto que se aplica al nacimiento, aunque en realidad esto solamente fue porque lo hicieron por política para que cuando se iniciara esta vacuna, que fue a principios de los 60, esta vacuna bueno, ya se fueran vacunadas las personas. Sin embargo, cuando hay un paciente que tiene alguna inmunodeficiencia secundaria como SIDA o alguna inmunodeficiencia primaria, van a desarrollar datos de tuberculosis diseminada. Entonces, bueno, pues lo ideal es que aunque diga en la cartilla que es al nacimiento, hay que aplicársela entre los 4 y 5 meses después de corroborar que no tengan ningún dato con infecciones recurrentes. Se administra, como habíamos dicho, intradérmica, 0.1 mililitros, y el vial que viene es de 1 mililitro en total. Ese vial sirve para 10 personas, por eso en los centros de salud lo que hacen es que lo citan un día a la semana y juntan ahí personas para que se gasten las vacunas. Si, por ejemplo, solamente llegan 4 personas, se gastarán 4.4 mililitros y el resto se tiene que desechar en ese mismo día porque se inactiva. Entonces, esa es como la importancia de esta vacuna. Otra cosa también muy importante es que siempre les expliquen a los papás qué va a ocurrir con eso, porque si se la aplican y luego pues no le explican que en 2 a 3 semanas se puede hacer una pápula o incluso que puede haber ahí pus, van a pensar que se aplicó de forma inadecuada y bueno, pues si no sabe el médico, incluso puede administrarle antibiótico y no requiere nada de eso, porque es una pápula que ocurre en 2 a 3 semanas. En 6 semanas se provoca la formación de una úlcera y después de ahí se va a provocar una escara, que es la cicatriz que se va a caer. Esto ocurre en el 85% de las personas, pero si no ocurre, no es necesario que se revacunen. Entonces, a veces si se aplica de forma inadecuada, que son la mayor cantidad de reacciones adversas, por ejemplo, que se acumule, perdón, que se aplique intramuscular, puede tener reacciones como ulceración, la vesicleitis, que es la diseminación de este bacilo, no solo en la piel, sino que se va hasta el ganglio axilar que está ahí, la osteitis y la diseminación a todo el cuerpo, que esto ocurre en pacientes que tienen inmunodeficiencias. Las contraindicaciones son aquellos que tienen estas inmunodeficiencias, embarazo, tratamiento inmunosupresor, neoplasia o algún VIH sintomático. Entonces ya vimos aquí esta vacuna. Hepatitis B es una vacuna que sí debe de aplicarse al nacimiento. Esta sí tiene un motivo porque al aplicarla en las primeras horas del nacimiento evita que si la madre tiene hepatitis B se la transmita al bebé. Entonces, esta es una infección que afortunadamente no es tan frecuente en México, o por lo menos no la hemos detectado así, y se transmite por vía sexual. En el caso del embarazo, a través del parto puede transmitirse al bebé. Entonces, bueno, pues esta vacuna es una vacuna muy segura, es una vacuna recombinante. ¿Y eso qué significa? Que ahí pueden ver, pues hay un DNA del propio virus que solamente codifica para el antígeno de superficie y va a ir con otras partes del DNA que van a ayudar a que haya una producción o una reproducción de este material genético. Se va a introducir en una cápsula de una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae y después de ahí se va a aplicar intramuscular para que las personas que nos las aplican solamente tengamos anticuerpos contra antígeno de superficie. Por lo tanto, nunca va a provocar enfermedad y lo que sí va a ocurrir es que vamos a tener una inmunidad duradera. Esta se aplica al nacimiento de forma sola y luego va a venir contenida en la hexavalente a los 2 y a los 6 meses. Se administra junto con todas las demás a 0.5 mililitros de forma intramuscular profunda. Y bueno, pues aquí ya pueden ver cuál es. En el caso de la pentavalente hexavalente, la pentavalente, que esta es la que no se aplica, la pentavalente se aplica a los 4 meses, en teoría, aunque muchas de esas puedan ya ser sustituidas por la hexavalente y está bien que se tengan 4 dosis de hepatitis B. Incluye difteria, bueno, incluyen los toxoides o algunas proteínas que protegen contra difteria, tosferina, tétanos, polio, inactiva, que antes se conocía como SARC, pero ahora es una diferente cepa, hemófilos, influenza tipo B y la hepatitis B, que es la que puede o no estar dependiendo del tipo de vacuna. La difteria, bueno, pues desde 1998 en México no se reporta ningún caso de difteria gracias a la vacunación.
Sí se han detectado en otros países, no hace mucho, antes de la pandemia, en el 2019 se dio un brote de muchas enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, en España se murió un pequeñito de 5 años por difteria, porque provocan membranas fibrinopurulentas con datos de liberación de toxinas a nivel de la laringe, de la faringe, y pueden provocar una mortalidad. Entonces, la difteria es un toxoide. Este toxoide no es nada más que la toxina que se produce de la difteria inactivada con formalina. Como es una vacuna inactiva, en realidad va a subir muy poco la titulación de anticuerpos, y estos anticuerpos solamente van a elevarse cuando ya tenga las 4 dosis. Por ejemplo, con la primera dosis, lo que va a ocurrir es que no va a haber ninguna seroconversión. Con 2 dosis va a haber una seroconversión del 15%, con 3 dosis del 30% y con 4 dosis ya va hasta el 95%. Por eso es importante aplicar todo el esquema y que ustedes sepan que a lo mejor con 1 o 2 dosis no se tiene la protección completa. La administración se da intramuscular y esta puede estar contenida, siempre va a venir con toxoide tetánico. Entonces es tétanos, difteria y pertusis acelular o pentavalente o hexavalente. Y bueno, pues en este caso se aplica a los 2, 4, 6, 18 meses y se da un refuerzo a los 4 años. Después de esto se va a aplicar ya a los 12 años y en teoría se tiene que estar aplicando cada 10 años de por vida. Sí ocurre que hay personas que están en factor de riesgo, como somos los médicos o aquellos que usan, bueno, que tienen riesgo para tener difteria, bueno, pues entonces hay que aplicársela cada 5 años. Y bueno, pues la contraindicación es alergia a alguno de los componentes. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? El eritema, dolor, nódulo, fiebre, reacción de Artus o urticaria. Esto ocurre más cuando se dan dosis más altas. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la línea verdecita, que ven una D mayúscula y una D minúscula. En realidad, sí hay importancia entre esto. La D mayúscula tiene un mayor contenido de toxoide diftérico y esta se aplica en menores de 7 años. Y la D minúscula tiene menor cantidad y se aplica en mayores de 7 años. ¿Qué pasa si le aplicamos una D mayúscula a un adulto? Puede tener mucho más riesgo de tener todas estas reacciones adversas. No va a provocar enfermedad, pero sí muchas reacciones adversas. Por eso se le coloca una menor cantidad de toxoide diftérico. En el caso de los tétanos, este es causado por una toxina del Clostridium tetani, que es una neurotoxina que inhibe la neurotransmisión, provocando que haya una contracción y un espasmo sostenido de los músculos. Este también es un toxoide, se administra exactamente con tétanos difteria cada 10 años después del esquema primario. La eficacia con 4 dosis es del 100%, pero nuevamente con las primeras dosis es muy poca la respuesta inmunológica. Se administra de forma intramuscular, está contenida en la pentavalente, tétanos difteria y pertusis. Y bueno, pues no se puede aplicar en personas que tienen alguna alergia al componente. Las vacunas pueden tener algunos conservadores, puede haber un poco de aluminio, timerosal, pueden tener un poco de mercurio, algunos excipientes a los cuales se puede ser alérgico. Difícilmente se es alérgico a el purificado, en este caso el toxoide. Entonces, bueno, pues la tosferina es otra que es causada por un bacilo gram negativo, que es el responsable del síndrome coqueluchoide. Y bueno, pues esta es una enfermedad que en realidad siempre ha estado con nosotros, nada más que no nos habíamos dado cuenta. Ahorita ya han salido múltiples vacunas tras eso y está la de células enteras, que es como si fuera una célula lisada y bueno, pues va a estar inactivada con formalina, y la acelular, donde se extraen desde 2 a 5 componentes específicos de la pared celular y una de ellas va a ser siempre la toxina pertussis para que esté incluida en la vacuna. Las dos son igualmente efectivas, solamente que como la de células enteras tiene una gran cantidad de antígenos, puede provocar fiebre de muy alto grado con dolor importante, por lo cual en realidad yo les recomendaría como pediatra que esta puedan sustituirla por la acelular mientras que eso vaya a ocurrir en nuestra cartilla de vacunación.
Una vez que se aplican, ahora, bueno, pues no solamente se queda tétanos difteria, en realidad se tiene que poner también pertussis celular. Como ustedes vieron en el esquema, solamente en México se aplica para las embarazadas a partir de la semana 12. Y eso es porque lo que se quiere evitar es que haya nacimiento de un pequeñito y que se contagie y provoque tosferina porque tiene una alta mortalidad. Entonces, una vez con el paso de anticuerpos, pues baja la incidencia. Y en realidad les puedo decir que la incidencia ha bajado de forma importante. Hasta ahorita no he visto algún estudio específico que lo diga, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, en el 2018, 2019, teníamos hospitalizados hasta alrededor de unos 50 niños con tosferina al año y ya a partir de ese año prácticamente llega uno o ninguno con este cuadro clínico, es decir, que requiera hospitalización. La poliomielitis es una enfermedad causada por el virus de la polio y antes era la principal causa de parálisis flácida aguda. Ahora es el síndrome de Guillain-Barré. En México se radicó en 1990 y más bien eliminado del continente americano en 1994. Han existido desde hace mucho vacunas contra la poliomielitis. En 1955 estuvo la SARC y después de esto en 1961 la Sabin. Sin embargo, a partir de 1987 se elaboró una que se llama IPV de potencia incrementada, que es una inyectable de potencia incrementada. Déjenme decirles que nosotros hemos pasado por la historia de todas estas vacunas y desde 1961, 1963 hasta lo que es hasta el 2003 se aplicó la vacuna de Sabin, la vía oral. ¿Por qué? Porque confería inmunidad intestinal. Eso significa que al ingerirse a través de las gotitas también se excretaba este virus vacunal y provocaba inmunogenicidad en las otras personas. Sin embargo, como una de estas cepas era susceptible de revertir su virulencia, ya no teníamos polio salvaje, pero sí polio asociada a la vacuna. Y bueno, pues entonces se decidió que para evitar esta polio asociada a la vacuna, primero se aplicara la vacuna IPV, que es la inyectada, la cual no provoca nunca enfermedad. Y se caracteriza porque tiene los virus inactivos, provoca una respuesta inmunológica, obviamente no va a provocar una polio vacunal, y el gran problema es que no produce inmunidad intestinal, que esa puede ser prolongada. Este virus no se elimina, más bien no provoca que se elimine a través del tracto gastrointestinal, pero es muy segura. Entonces, en Estados Unidos ya se usa desde el 2000, en México en el 2004, y se administra junto con pentavalente o hexavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué ya después no se aplica si es una vacuna inactiva? Porque en realidad después nos estamos vacunando con virus que son poco infecciosos después de nosotros aplicarnos la vacuna. La Sabin es una vacuna trivalente porque hay 3 serotipos y la 3 era la menos estable. Entonces, esta podía revertir su virulencia y provocar poliomielitis asociada a la vacuna. Entonces, bueno, pues esta, ya después de esto, de la vacunación que ya conocemos en la pentavalente, se dan las campañas. ¿Y esto para qué se dan campañas de vacunación? Para estar inmunizando a lo que son las demás personas. Se llama revacunación de rebaño. Y eso significa que a través de las heces se están excretando los virus con los cuales vamos a estar generando respuesta inmunológica. Podría provocar polio postvacunal, pero si este virus se excreta y está en contacto con una persona inmunosuprimida, puede tener hasta 7,000 veces más riesgo de que desarrolle esta poliomielitis secundaria a la vacuna. Entonces, bueno, pues está contraindicado en aquellos que obviamente padezcan alguna enfermedad o alguna inmunosupresión y también en contactos de ellos, es decir, los hermanitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se puede usar ahora ya hasta los 5 años. Hemófilos influenza tipo B es una enfermedad que no han visto en realidad, es muy poco frecuente, pero que era la principal responsable de muchas infecciones en adultos y en niños. En niños era
principal causa de meningitis, bacteriemia, neumonía, osteomielitis y sepsis. Y en el caso de esto, bueno, pues en 1999 se introduce esta vacuna. Esta vacuna provocó una disminución en su incidencia de forma importante y bueno, pues con eso disminuyeron los casos. Esta vacuna es una vacuna polisacárida conjugada. ¿Y esto qué significa? Que tiene azúcares conjugados con una proteína transportadora. Antes, estos azúcares, cuando se aplican estas vacunas que están hechas de puros azúcares, llámense polisacáridos como la neumococo 23 valente, lo que hacen es que provocan inmunidad corta y hay que estar revacunando de forma frecuente. Y un gran problema es que no se podía aplicar en menores de 2 años porque no generaba inmunidad. Y la mayor afección de estas infecciones era antes de los 2 años. Una vez que se unió de forma genética con una proteína transportadora, esta vacuna es, por decirlo así, viaja directamente hacia la célula presentadora de antígeno y por lo tanto su inmunidad va a ser prolongada y duradera, tan es así que no requerimos de una revacunación después de esto. Aquí podemos ver todas las vacunas, la pentavalente celular, la hepatitis B, que a veces ya se convierte en hexavalente, y la DPT, que se aplica a los 4 años. Rotavirus, bueno, pues el virus de rotavirus provocaba la mayor cantidad de muertes en menores de 5 años secundaria de deshidratación por diarrea. Por eso, a partir del 2007 se elaboró una vacuna específica, perdón, del 2004 se elaboró una vacuna. Esta, hay muchos serotipos de rotavirus circulando en el mundo, pero el más frecuente va a ser G1. Y entonces, bueno, pues se hizo una vacuna recombinante. La vacuna recombinante tiene 5 serotipos que son de G1 a G4 y en combinación con otras proteínas. Y bueno, pues es una vacuna que se llama pentavalente. La gran ventaja es que viene así reconstituida, es decir, es como si fuera un vial, como si tuviera una ampolleta, se rompe y se dan las gotas a las 2, a los 4 y a los 6 meses. Esta vacuna es una vacuna recombinante, pero sí puede provocar eventos adversos porque está recombinante con el bovino. Entonces puede provocar fiebre, diarrea, vómito, porque trata de simular una infección, pero nunca va a provocar hospitalización y mucho menos muerte. Puede tener otitis media o broncoespasmo. Esta vacuna se aplica a los 2, 4, 6 meses. Como dijimos, no hay edad entre periodo y periodo en la que se puede aplicar, es decir, se puede aplicar la edad mínima a las 6 semanas o la edad máxima hasta los 7 meses y 29 días. A los 8 meses ya está contraindicada. Y eso es porque antes se asociaba con invaginación intestinal. La condición para que se aplique es que debe de haberse esperado entre un mes entre cada vacuna. Entonces, por ejemplo, si el paciente llega a los 5 meses, se la pueden aplicar a los 5, a los 6 y a los 7 meses. Si el paciente viene a los 6 meses, le pueden aplicar a los 6, a los 7 y ya nada más se queda con 2 dosis. Si el paciente llegó después de los 8 meses, entonces esta vacuna se omite y tendrá que generar su inmunidad de forma natural. Y bueno, pues en dado caso que el paciente tenga vómito, no hay que repetir la dosis. Contraindicaciones, pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Y aquí ya ven el lado de esta vacuna. En el caso de la vacuna contra el neumococo, es una vacuna que protege contra estreptococo neumonía. Esta enfermedad llegó a reemplazar a Haemophilus influenza tipo B. Existen 95 serotipos de esta bacteria, no todas afectan al humano, pero cada vez que se va eliminando una, se pueden salir otras serotipos. En el 2000 se incluyó la vacuna conjugada en Estados Unidos. En México se introdujo a partir del 2012 y primero salió la heptavalente, que son contra 100 serotipos, luego decavalente y luego tresevalente, que es la que se utiliza en este momento. ¿En qué se basan estos serotipos? Los serotipos se basan en las infecciones que más frecuentemente causan enfermedad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una neumonía neumocócica, mando la cepa a serotipificar y ya ahí la aíslan y hacen un reporte nacional para ver cuáles son las cepas que están circulando más en el país y así lo hacen en todo el mundo para ver cuál es el próximo prototipo de vacuna.
Esta vacuna se administra intramuscular a los 2, 4 meses y al año de edad. Solo déjenme decirles que como especificación de la farmacéutica, que es Pfizer, se tienen que aplicar 4 dosis, a los 2 meses, a los 4, a los 6 y una revacunación entre el año y los 18 meses. Y la eficacia va a ser de entre el 93 al 100% para los serotipos específicos, como pueden ver aquí. Entonces, la observación extra es que se tiene que aplicar una vacuna extra. Todas estas vacunas que ustedes ven aquí son vacunas de patente. En México no se elaboran vacunas, solo se compran, se adquieren y por eso luego a veces omiten alguna vacuna extra o alguna dosis extra, pero en realidad lo que recomienda la farmacéutica es lo que se debe de aplicar de forma idónea. Vacuna contra influenza, muy importante. Esta provoca una gran cantidad de infecciones respiratorias desde la época oficial, que es el 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero. Puede tener una alta tasa de mutación como todos los virus RNA, lo mismo que ocurre, por ejemplo, con virus de COVID, y esta provoca cada año influenza estacional y eso significa que hace mutaciones pequeñas en las cuales cada año tenemos que aplicarnos una nueva ya que la cepa va cambiando año con año y cada 30 años aproximadamente hay un cambio antigénico mayor provocando una influenza pandémica. Recuerden que en el 2009 se dio la pandemia de influenza, entonces se estima que más o menos alrededor del 2039-2040 se puede presentar la próxima influenza pandémica donde nosotros tenemos, bueno, más bien donde el virus tiene un cambio antigénico mayor en el cual nosotros no tenemos inmunidad ni siquiera cruzada y por eso tenemos mucho riesgo o susceptibilidad de tener esta enfermedad de forma grave. La vacuna contra influenza es una vacuna trivalente, muy importante y lo más importante aquí es que es inactiva. Nunca va a provocar enfermedad. La gran mayoría, esta es la vacuna que menos se aplica de todas las vacunas que hay porque todo el mundo dice que se enferma tras la aplicación de la vacuna. Muy importante es que si en noviembre empieza este mes, nosotros ya estemos con la cepa que debe de aplicarse en octubre de ese año. Si nos la aplicamos en noviembre y diciembre, recuerden que es cuando tenemos las infecciones más severas, que no solo son por influenza, sino por muchos virus y a veces piensan que es influenza y más bien tuvieron una infección viral por otro agente. Entonces, es una vacuna que nunca va a provocar enfermedad. Tan es así que nosotros en los pacientes con cáncer les aplicamos esta vacuna para evitar que tengan influenza grave, a pesar de que estén en tratamiento con quimioterapia. Lo único que puede hacer es que no suba la titulación de anticuerpos como esperamos. Esta vacuna es trivalente, siempre va a tener una cepa que protege contra virus de tipo A, H1N1, A, H3N2 y B, Brisbane. Esta vacuna se administra intramuscular y bueno, va a haber una eficacia del 95%. No se puede aplicar cuando hay anafilaxia a los componentes y hay dos formulaciones. Si ustedes ven en su cartilla, aquí dice que en los primeros 6 meses de vida, que es en la primera más bien temporada invernal, porque pueden nacer a lo mejor en enero y en julio todavía no va a estar la vacuna de la cepa que va a circular, hay que esperarse octubre y ahí en la primera dosificación se va a poner una dosis de 0.25 mililitros, a la siguiente, un mes después, se va a aplicar 0.25 mililitros y cada año ya 0.5 mililitros. En el caso de aquellos niños que nunca se hayan aplicado la vacuna, se tiene que hacer específicamente esto así tengan 5 o 6 años. Poner primero la fracción de 0.25, esperando un mes, otros 0.25 y al siguiente año ya se aplica cada año solo una dosis. ¿A quién se indica? Bueno, pues idealmente tiene que ser a todos, porque todos tenemos riesgo de tener influenza grave, pero cuando se prioriza de acuerdo a los recursos que se tienen, principalmente los que más se enferman son los de 6 a 59 meses, más de 60 años que tengan comorbilidades como VIH, enfermedades crónicas, inmunosupresión, embarazo, o sean obesos o trabajadores de la salud. Entonces, estas son las poblaciones privilegiadas para esta vacuna de forma inicial, pero se tiene que aplicar idóneamente a todos. Por eso, entonces, aquí ven en rosita que la primera vacuna se aplica a los 6 meses, pero no siempre va a ser a los 6 meses. Como les dije, si nace en enero, pues va a ser hasta que cumpla 10 meses, por ejemplo, y la siguiente revacunación, la segunda dosis es a los 11 meses y después de ahí cada año, hasta los 59 meses. O si tiene alguna comorbilidad, bueno, pues va a seguir de por vida.
Triple viral, compuesta por sarampión, parotiditis y rubiola. Son tres virus. Esta vacuna es viral atenuada, las tres. Va a estar preparada todas en embrión de pollo. Se aplica en conjunto en la región deltoidea 0.5 mililitros. En México se aplica al año y a los 6 años. En Estados Unidos se aplica al año y a los 4 años. Y pueden ver aquí que en naranja se encuentra una que se aplicó a partir del 2019, debido a que hubo un brote de sarampión para que se tuviera cubierta la población a la gran mayoría y en un porcentaje adecuado. Es decir, al paciente se aplicaba al año esta vacuna y al año 6 meses, cuando venía por su vacuna contra neumococo o la hexavalente, entonces se le aplicaba la siguiente dosis, por lo cual es idóneo mejor aplicar sarampión y rubiola al año y luego 6 meses después de esto para evitar, o más bien para tener una protección por completo. Casi todas tienen la misma reacción, fiebre, importante, 2 semanas después pueden tener un exantema, pero es un exantema leve, pueden tener síntomas articulares, trombocitopenia, encefalopatía y anafilaxia, que son extremadamente raras. Las contraindicaciones, todo paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión. Rubiola es exactamente lo mismo, aunque la rubiola causa una enfermedad que es, como ya vimos, no, nosotros no hemos visto todavía, lo vamos a ver, es una enfermedad que es exantemática y que es leve. El motivo de la aplicación contra rubiola es evitar la rubiola congénita. Y desde hace más de 10 años no tenemos un solo caso de rubiola congénita. Es muy similar a tétanos difteria. Aquí tampoco pueden estar separadas sarampión y rubiola, siempre vienen juntas y hacen exactamente los mismos eventos adversos. Parotiditis es un paramyxovirus que provoca muchas enfermedades, afecta principalmente las glándulas y en edad reproductiva muy frecuentemente provoca afección de los ovarios o los testículos, pudiendo provocar esterilidad. Entonces, bueno, pues esta vacuna es la menos efectiva de las virales, 80-95% con 2 dosis, y bueno, se aplica exactamente en lo mismo. Tiene los mismos síntomas, algunos síntomas iguales como eventos adversos. Entonces ya la ven aquí en realidad. El virus de papiloma humano recuerden que el virus de papiloma humano, hay muchos serotipos, pero el 16 y el 18 son los oncogénicos y son hasta el 90% de los responsables del carcinoma epitelial. Recuerden que hay carcinoma adenocarcinoma, pero este es de epitelio. Esta vacuna es una vacuna también recombinante, protege contra los serotipos 16-18. Hay una cuadrivalente que viene además contra 6 y 11 que protege contra condilomas. Y recientemente en este año, que todavía no lo pongo, pero ya salió, una que viene contra 9 valencias, 9 serotipos que son los más oncogénicos. Son en México vienen la indicación de que se aplique todas aquellas que cursen el 5.º de primaria o 11 años de las que no están escolarizadas, la segunda 6 meses después y la tercera 60 meses después. En realidad, la compañía farmacéutica dice que se tiene que aplicar a los 0, a los 2 y a los 6 meses en personas, tanto hombres como mujeres, de 9 años, idealmente antes de iniciar la vida reproductiva, hasta los 49 años es cuando está autorizada. Y la vacuna contra COVID. Ya estas vacunas que vieron, hay muchas, en realidad ya las únicas que se encuentran como nuevos serotipos después de lo que salió, aquellos que no se hayan vacunado después de septiembre del 2023, estas cepas, todas las que existieron antes ya fueron eliminadas de la vacunación y ahorita están las nuevas cepas. Hay dos, que es la de Pfizer y la de Sinovac, que es una inactivada. Esta se tiene que aplicar solo una dosis, independientemente de la edad y del estado vacunal, después de septiembre del 2023. ¿Alguna duda que tengan?